Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, profe, ¿y usted? Muy bien, muy bien. Qué bueno que están bien también. ¿Cómo les fue el fin de semana? Muy serios.
A mí me fue bien. Bien, voy a pasar la lista y para comenzar con el contenido, porque vamos a empezar a ver algún tema diferente. Axel Aguirre Guzmán, Presente. muy amable. Ahí está. Luciel de Jesús Rodríguez García, Presente. muy amable. Daira Valeria Peña García. Camila Condado Orozco, Presente. muy amable. Luz Edith Castro Cervantes, Presente. muy amable. María Cruz Andrei. Martínez Espinosa Jared. Prieto Luna Yul Josafat. Aquí estoy, profe. Listo. De la Parra Presente. González. Gracias. De la Parra González Mauricio. Ya sabemos. Martínez Espinosa Jared. Presente. Excelente. Bien. Entonces, listo con las asistencias y vamos al contenido. Bueno, vamos a comenzar este tema nuevo. Vamos a empezar a hablar un poco sobre las funciones de forma general, porque las funciones van a ser algo que vamos a utilizar mucho, por ejemplo, en cálculo. Estoy seguro que en la otra materia que llevan por ahí, que no recuerdo cuál es, ya ustedes han interactuado con funciones. En nuestro caso, nos vamos a encargar de analizar los fundamentos, las bases de una función, porque no es la materia que estamos cursando, pues es precálculo, o sea que son las bases de todo. Por eso siempre vamos a tratar de ver más lentamente, más enfocarnos más en las definiciones y en el significado de cada una de las cosas. Bueno, vamos a hablar sobre las funciones. Ese sería el tema que vamos a iniciar. Por ahí si me pueden apoyar en su libreta con hacer una pequeña división, pueden doblar una hoja nada más, no hay problema. ¿Vale? La cosa es que sepamos en qué momento ya estamos iniciando con el segundo parcial para la revisión más adelante. ¿Ok? Bueno. Bien. Igual les voy a ir diciendo dónde vamos a ir anotando. Ahorita vamos con las definiciones apenas. Y tenemos la situación, ¿no? Vamos a ver qué es una función. Vamos a recordar. Vamos a ver muchísimos conceptos y vamos a ver cómo es que está presente en nuestra vida cotidiana, que son cosas que suceden simplemente. Por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí, en la primera imagen, existe una función, pero nosotros solamente a lo mejor podríamos ver una piedra que cae. Sin embargo, podríamos ver la función del desplazamiento, de la velocidad, la rapidez con la que cae la pelota. O sea, hay una función. ¿Ok? En todos los sucesos van a estar ocurriendo este tipo de situaciones. Vamos a ver las definiciones y, bueno, antes de pasar a ver la definición escrita, vamos a ver la definición en un pequeño video. Esto voy a reproducir. Bueno, es pequeño tampoco, pero vamos a observar. Me comentan, presten atención y me comentan si escuchan o no escuchan el audio, ¿sale? En caso de que no lo escuchen, me dicen para verificarlo. Pero me parece que sí va a reproducirse. Bueno, vamos a observar el video. Estamos hablando de función. Recuerden haber puesto el título, que son funciones, y la fecha y su nombre, por favor, en el libreto donde están anotando. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de funciones y ahora veremos qué es una relación y qué es una función. Y para comprender el concepto de función, primero tenemos que hablar de qué es una relación. Aquí pues está el concepto, pero pues obviamente lo vamos a aclarar con ejemplos, ¿no? Una relación está dada por la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. Vamos a ver de una vez un ejemplo. Y el primer ejemplo que vamos a hacer es este. ¿Sí? Aquí hay dos conjuntos, como ustedes lo pueden ver, pues podríamos llamarlo el conjunto de animales. ¿Sí? Está el pájaro, el perro, el pez y la serpiente. Y aquí el conjunto de formas de movilizarse, por ejemplo, que es caminar, volar o nadar. Entonces, una relación está dada por la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. O sea, si hay una correspondencia entre estos dos conjuntos que formen parejas ordenadas, entonces dice aquí
la formulación de una expresión que une dos o más objetos entre sí establece una relación. Entonces, primero que todo, una relación no necesita sino, por ejemplo, coger un elemento de aquí y relacionarlo, por eso se llama relación, relacionarlo con el de aquí, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a relacionar aquí, por ejemplo. Bien, hasta ahí, ¿hay alguna duda con la definición que acaba de mencionarse? Con lo que se acaba de comentar, la parte de la correspondencia entre dos, por lo menos, dos grupos o dos conjuntos. ¿Ninguna duda? Ok. Vemos adelante. Pero también el pájaro puede volar. Generalmente los pájaros no pueden nadar. Si ustedes saben de algún pájaro que puede nadar, pues bueno, eso no importa. Sí, lo importante es el concepto de relación. El perro, por ejemplo, el perro puede caminar, el perro obviamente no puede volar, pero sí puede nadar. Obviamente no nos pasemos diciendo que sí, que el perro se puede montar en un avión y entonces está volando, pues no, ¿no? Ahora el pez puede nadar y nada más, no puede ni volar ni caminar, ¿no? La serpiente no puede ni caminar, ni volar, ni nadar. Entonces, miren, aquí lo que acabamos de hacer es una relación. ¿Cuál fue la relación? Yo la voy a llamar como que la relación es la forma de movilizarse, ¿sí? Si me dicen la forma de movilizarse, yo puedo relacionar, como dice aquí, parejas ordenadas. O sea, el pájaro se relaciona con caminar. Ahí hay una pareja, el pájaro y caminar. Otra pareja, el pájaro con volar. Sí, por ejemplo, ¿por qué el noviazgo se llama una relación? Porque supongamos que aquí está el conjunto de hombres y aquí está el conjunto de mujeres, entonces un hombre se relaciona con una mujer, ¿sí? Entonces, esto es una relación, ¿sí? La formulación, o sea, la relación es esto, la forma de movilizarse entre estos dos conjuntos, ¿listos? Ahora vamos a pasar al concepto de función. Entonces, ¿qué es una función? Aquí vamos a empezar a hacer ejemplos con números, pues porque obviamente más adelante vamos a seguir haciendo ejemplos con funciones, con números, ¿no? ¿Qué es una función? Una función es una relación, ¿listos? Entonces, algo que primero debemos tener claro es que todas las funciones son relaciones, pero hay relaciones que no son funciones. Ya vamos a ver con ejemplos. Entonces, una función es una relación establecida entre dos conjuntos A y B. Aquí vamos a llamar el conjunto A y el conjunto B, que le asigna a cada valor del conjunto A, o sea, a cada número de estos, esta es la variable independiente, ya lo vamos a aclarar, un único, voy a subrayar esto porque esto es lo que más hace una función, un único valor del segundo conjunto. O sea, aquí voy a poner una función que para este ejemplo a mí se me ocurre poner que la función va a ser sumarle 1, ¿sí? En matemáticas lo escribimos así, ¿no? X más 1, que quiere decir a algo, ¿sí? Le sumamos 1. Algo que quiero aclararles aquí es lo siguiente. Bueno, aquí dice que los conjuntos A y B, pues yo no los llamé A y B porque generalmente en matemáticas se llaman X y f de X o X y Y, ¿sí? ¿Qué función es la que vamos a hacer? Sumarle 1, o sea, cuando salga el numerito de aquí tiene que sumarle 1 y llegará aquí, pues bueno, ya lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí si cogemos el 0 y queremos salir para acá, ¿qué tenemos que hacer? Sumarle 1. Entonces 0 al sumarle 1, ¿qué nos da? Nos da 1. Miren que solamente, como lo dice aquí, a este número se le asigna solamente un valor de acá, ¿sí? No puede haber dos valores que den acá, ¿sí? Por ejemplo, el 1. Si al 1 le sumamos 1, ¿qué nos da? Nos da 2. Si al 2 le sumamos 1, nos da 3. Si al menos 1 le sumamos 1, nos da 0. Pilas con estas operaciones, ¿no? Menos 1 más 1 da 0. Si al menos 2 le sumamos 1, da menos 1, ¿sí? Y miren que todos estos elementos quedaron relacionados con solamente un elemento de aquí. Vamos a ver más ejemplos porque no solamente esto es una función, o sea, vamos a ver obviamente más ejemplos. En este caso era sumarle 1.
que en matemáticas se escribiría como la función que le vamos a hacer a la x, o sea, lo que le vamos a hacer a los numeritos que están en el conjunto x, es coger esa x, o sea, ese número, y sumarle 1, ¿sí? Aquí está escrita la función de sumarle 1. Vamos a hacer más ejemplos. La f de x ahora va a ser el valor absoluto de, o sea, vamos a coger estos números y les vamos a encontrar el valor absoluto, ¿sí? Para salir para acá va a ser el valor absoluto. En forma matemática se escribe así. La función sería igual al valor absoluto. Recordemos que estas dos líneas quieren decir valor absoluto. Y acordemos que el valor absoluto de un número no es más sino quitarle el signo, ¿sí? Otra forma de decirlo es, el valor absoluto de un número es la distancia desde ese número hasta el 0, que siempre las distancias van a ser positivas. Aquí lo vamos a aclarar. Por ejemplo, aquí nos dice, aquí tenemos este número. Si usted quiere pasar para aquí, tiene que sacarle el valor absoluto, o sea, quitarle el signo. Si al 2 negativo le quitamos el signo, ¿cómo nos queda? Nos queda 2. Algo que no les aclaré desde el comienzo es, este conjunto se llama la variable independiente y este se llama la variable dependiente. ¿Por qué? Porque estos números no dependen de nada. Los números de aquí sí dependen. Por ejemplo, si yo aquí llegara a colocar el número 5, ¿sí? Eso no dependió de nada. Pero aquí, ¿cuál número obligatoriamente tendría que colocar? Tendría que colocar el número 5 también. Ya lo vamos a explicar por qué. El menos 1, ¿qué es lo que le estamos haciendo? Quitando el signo, simplemente, el valor absoluto. El valor absoluto de menos 1 es 1, o sea que al salir de aquí nos vamos hacia el 1. Seguimos ahora con el valor absoluto de 0, que es 0. El valor absoluto de 1, al quitarle el signo al 1, pues como no tiene signo o como ya es positivo, sigue siendo 1. Y el valor absoluto de 2 es 2, ¿sí? Esta es otra función. ¿Por qué? Porque como lo vimos en la definición, a cada uno de estos le asignó uno de acá. No importa si, por ejemplo, todos los números fueran hacia acá la flecha. O sea, no nos interesa si aquí les llegó flecha a todos, por ejemplo, o si a unos les llegó una y a otros dos, o a otros 3 o 4 o 5, no importa. Lo importante es que para que sea función a cada numerito de aquí, le tiene que corresponder uno nada más de acá, ¿sí? O sea, a este número no le pueden corresponder 2, y si no, ya no sería una función. Como les decía, esta es la variable independiente. ¿Por qué? Porque estos números no dependen de nada. Y esta es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque la flecha llega dependiendo de los números que yo escojo acá, ¿sí? Aquí sí dependen de los números que hayan estado acá. ¿Listos? Entonces, como conclusión, ¿qué es una función? Es una relación que une, ¿sí?, en parejas ordenadas los elementos de un conjunto con los de otro conjunto, pero que a cada uno del primer conjunto le asigna solamente uno del segundo conjunto, ¿sí? Solamente uno y uno. Aquí al 5 pues sería el 5, ¿no? El valor absoluto de 5 es 5. Como siempre, por último, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Aquí tenemos unos conjuntos y unas relaciones, ¿sí? La relación entre estos dos conjuntos va a ser el número de lados. Ustedes hacen las flechitas, que sería la relación, y lo que me van a decir es si esto, el número de lados, sería una función, ¿sí? Lo mismo aquí, entre estos dos conjuntos, lo que van a hacer es multiplicar por 2. Y me van a decir si es o no una función. Ya sabemos que estos sí son relaciones, ¿sí? Porque vamos a relacionarlos. Pero por ahora no se sabe si son funciones. Entonces ustedes me dicen si son funciones y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. La respuesta en los dos era que sí son funciones. O sea, el número de lados sí es una función entre estos dos conjuntos. ¿Por qué? Porque a cada uno de estos le salió una flecha, simplemente le correspondió uno de acá, ¿sí? No importa que al 4 le hayan llegado 2 flechitas, lo importante es que de cada uno de estos ha salido una flechita, digámoslo así, o una relación para acá. Entonces esto sí es una función. Y aquí lo mismo, si multiplicamos por 2, bueno, aquí obviamente el triángulo tiene 3 lados, el cuadrado, ¿sí?, parece un cuadrado, tiene 4 lados, ¿sí? No puedo yo decir que el triángulo tiene 0 lados o un lado, no, simplemente tiene 3 lados, ¿sí? Solamente se le asigna 1. Aquí lo que se hace es multiplicar por 2, entonces 0 por 2 da 0, 1 por 2 da 2, 2 por 2 da
4 y 3 por 2 da 6. A cada uno se le asignó solamente uno del conjunto de llegada, ¿sí? Entonces esto sí es una función. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de funciones disponible en mi canal o en el... Ya era publicidad un poquito. ¿Estamos todos por ahí? Sí, profe. Excelente. Bueno, acabamos de ver la explicación. Vamos a ver ahora a detalle la definición y todos los pormenores. A lo mejor los vamos a comprender. A ver por qué no se zoom. Aquí está. Bien, vamos a comenzar tratando de identificar algunas funciones en nuestro entorno. ¿Sale? Ya vimos, ya entendemos que una función, para que exista una función debe haber una relación entre por lo menos dos conjuntos, donde a cada elemento de un conjunto le va a corresponder un único elemento del otro conjunto. Eso, ¿sale? Tiene que existir una sola relación para que sea una función. ¿Sale? Bien. Jared Espinosa, ¿me apoya con la lectura del párrafo con los 3 ejemplos? A ver si no lo logro. Ahí está. Y dice, en casi todo fenómeno físico se observa que una cantidad depende de otra. Por ejemplo, la estatura depende de la edad, la temperatura depende de la fecha, el costo de enviar por correo un paquete depende de su peso. Se usa el término función para describir esa dependencia de una cantidad sobre otra, es decir, se expresa lo siguiente. La altura es una función de la edad. La temperatura es una función de la fecha. El costo de enviar por correo un paquete es una función del peso. Correcto, muy amable. Entonces, podemos observar que no solamente existe una relación, sino que existe una dependencia. Ya se mencionó por ahí y ya lo conocemos que existe un término dependiente y un término independiente. El término independiente es el que va a dictar qué es lo que le va a suceder de acuerdo con la función que se haya establecido, qué es lo que le va a pasar al término dependiente, porque está dependiendo del elemento independiente. ¿Sale? Entonces, no solamente existe una relación, también existe una dependencia. ¿Sale? Existe una dependencia de una cantidad sobre otra. Por ejemplo, se menciona lo de la altura. Estamos bebés, pues somos más pequeños, vamos creciendo. La edad va aumentando, pues vamos creciendo un poquitito más. La temperatura, por ejemplo, varía en función de la estación del año también. Ya estamos en temporada de aguas, por ejemplo, luego viene el frío en diciembre y la primavera viene calor, etc. El costo de enviar por correo un paquete también es una función en función del peso. Entonces, entre más pesado sea nuestro paquete, pues más nos va a costar. ¿Vale? Bien. Ejemplo de estas cosas, de cómo operan las funciones ya como matemáticas, están presentes en muchos aspectos. Por ejemplo, en una oficina de correos, por ejemplo. Nos da este ejemplo que lo podemos ver en cualquier oficina de correo a la que vayamos o de paquetería. La Oficina Postal de Estados Unidos emplea una regla simple para determinar el costo de enviar un paquete con base en su peso. Sin embargo, no es fácil describir la regla que relaciona el peso con la edad o la temperatura con la fecha. ¿Sale? O sea que es muy sencillo, por ejemplo, en este caso numéricamente, porque, por ejemplo, se podría establecer que por cada kilogramo o por cada gramo se va a pagar tantos pesos extra. Entonces, si pesa, por ejemplo, si se establece que van a ser 2 pesos por cada kilogramo, por cada gramo, y mi paquete pesa 100 gramos, pues lo voy a multiplicar nada más por 2. 100 por 2 me va a dar 200 pesos. Es un ejemplo bastante directo y bastante sencillo de cómo se emplea, por ejemplo, una función. Hay otras funciones que existen, pero no están bien determinadas. Por ejemplo, la estatura. Porque no quiere decir precisamente que todas las personas de 20 años vayan a medir exactamente lo mismo, ni que los niños de 5 años vayan a medir exactamente lo mismo. Hay variaciones. Sin embargo, es una relación que sí existe y por lo tanto se puede establecer que hay una función. ¿Sale? Que la estatura varía dependiendo en función de la edad. Lo mismo con la temperatura. No todas las estaciones de año vienen exactamente iguales, entonces puede cambiar eso. Bien. ¿Ok? Bueno. Dejo por aquí para que resuman un poquito esta parte, por favor, funciones en nuestro entorno. Y vamos a entrar ahorita a la definición formal que vamos a anotar. De aquí resumimos simplemente un poquito
Voy a marcar algo que me parece relevante para que lo anotemos. Ustedes decidirán qué más poner. Se usa el término función para describir esta dependencia de una cantidad sobre otra. Eso es bastante importante recordar. Que cuando hablamos de función, y aquí en matemáticas, vamos a estar hablando de una dependencia siempre. Eso va a ser muy importante. Les dejo para que terminen de copiar un momentito y vamos a avanzar ahorita. Bien, vamos a avanzar un poquito, ¿sale? Ok. Tenemos algunos otros ejemplos de funciones para que lo recordemos. Siempre hay que recordar que existe una relación entre dos elementos, donde a cada uno de los elementos de un conjunto le va a pertenecer únicamente un elemento del otro conjunto. Y además agregamos que existe una dependencia para que sea una función, así como nosotros lo estamos analizando. Por ejemplo, el área de un círculo depende de su radio. O sea, si el círculo mide 1 centímetro, el radio, pues va a tener cierta área. Si en cambio se mide 10 centímetros, va a cambiar su área. Siempre va a estar relacionado. El número de bacterias en un cultivo también va a ser función del tiempo, porque las bacterias se reproducen conforme el tiempo transcurre. Entonces, entre más tiempo hayan estado unas bacterias en un cultivo, mayor habrá, mayor número de bacterias. El peso de un astronauta en función de su elevación. Ya sabemos que entre más se eleva, cuando se pierde la parte de la gravedad, pues el peso se modifica. La masa continúa, el peso se modifica. El precio de un artículo en función de la demanda de ese artículo. Ya sabemos, esa es muy conocida, ¿no? Entre más demanda hay de un artículo, pues más carito va a salir ese artículo también. Cuando no se vende mucho, pues normalmente se le baja el precio para que se comience a vender. Lo que sucede. Bien. Por ejemplo, la regla que va a describir cómo el área de un círculo depende de su radio y está dada por una fórmula. Existen muchas fórmulas que precisamente describen comportamientos o funciones. Aquí, esta fórmula la conocemos, área es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Vale? Representa la función que existe la relación que existe entre el área del círculo y 1, la constante pi, y luego el radio de esa circunferencia o de ese círculo. ¿Ok? Nos menciona, esto es un dato aparte, que cuando no está disponible una regla o fórmula precisa que describe una función, todavía se puede describir la función mediante una gráfica. Hay dos formas de representar a una función, la expresión matemática y la gráfica. Es otra parte de la que vamos a analizar bastante. Por ejemplo, cuando se abre la llave del agua caliente,
la temperatura del agua depende del tiempo que el agua haya estado corriendo. Así se puede decir que la temperatura del agua de la llave es una función del tiempo, porque está relacionado, porque existe la relación. Tal. Vamos a analizar esta pequeña gráfica. La gráfica de la temperatura T del agua como una función del tiempo, ¿sale? Como una función del tiempo. Observen que en la parte vertical, que es esta que está por aquí, tenemos la temperatura y hacia acá tenemos el tiempo. Entonces, por ejemplo, transcurre el tiempo y hasta por aquí la temperatura iba en aumento. De aquí hasta acá podríamos decir que se conserva con el tiempo. Transcurre un poco más de tiempo y la temperatura ahora disminuye y por acá se vuelve a mantener. ¿Sale? Entonces hay una relación que existe entre la temperatura y el tiempo. La relación como tal ahorita no la podemos describir porque no tenemos una parte numérica que analizar en la parte del tiempo. Sin embargo, pues podemos observar que existe. ¿Vale? No se puede omitir. Bien, vamos a ver la definición formal. Para esta me va a apoyar en la lectura, si es tan amable, Luz Castro. ¿Está por ahí, Luz? Se nos fue Luz. María Andreí, ¿está por ahí, María? Sí, sí, ¿Me podría apoyar con la parte que tengo subrayada, por favor, en la lectura? ok. Eh, Definición de función. Una función es una regla para hablar acerca de una función. Se requiere asignarle un nombre. Se emplearían letras como F, G, H. Para representar funciones, por ejemplo, se puede usar la letra F. Para representar una regla, sigue como F, es regla cuadrado del número. Se escribe F2, se entiende. Se entiende aplicar la regla f al número 2. Al aplicar la regla se obtiene f2 igual a 2 al cuadrado igual a 4. De manera similar, f3 igual a 3 al cuadrado igual a 9. f4 igual a 4 al cuadrado igual a 16. Y en general, fx igual a x al cuadrado. Muchísimas gracias, María. Bien, en este párrafo lo que acabamos de observar antes de la definición es la notación. Es como la forma en que en matemáticas se llama una función. Las funciones van a tener nombres de letras. La función f, la función g, la función h, la función k. Así es como las vamos a conocer. Normalmente se escriben f de función y paréntesis. Y se lee como función f de lo que sea que hay aquí dentro. Normalmente es x, función de x. Es así como se entiende. Ahorita vamos a ver bien la parte de cómo trabaja una función. ¿Sale? Eso es lo que estaremos viendo a continuación. Hay que recordar cómo se lee siempre. Por ejemplo, si tengo g de h, esto se lee como función g de h, porque la función g se va a aplicar al h, y esta función se llama función g de h. ¿Sale? Lo que está entre paréntesis es d. Formalmente, una función que ahora vamos a conocer como f, va a ser una regla que asigna a cada elemento x en un conjunto A exactamente un elemento llamado f de x en un conjunto B, que es la definición que nosotros observamos hace un momentito. Les dejo un tiempecito más, unos minutitos, para que copiemos aquí la definición formal y avancemos, ¿sale? Pueden resumir, le pueden agregar, le pueden quitar algunas cosas, ustedes decidirán. Simplemente les dejo para que tengamos la definición con la que vamos a trabajar, ¿vale? Y ahorita continuamos.
Bien. Veamos un poquito más, este, un poquito más sobre sobre el análisis de una función, de la composición de una función, los elementos. Nosotros al inicio estudiamos un poco sobre los números reales. Esta parte es muy importante porque precisamente en la aplicación de las fórmulas nosotros vamos a estar trabajando con estos números nada más. Es lo que se menciona aquí, que van a considerar funciones para las cuales los conjuntos A y B van a estar conformados por números reales. ¿Sale? Entonces, en nuestras funciones van a ser funciones reales porque los conjuntos están conformados por números reales. ¿Sale? Bien, recuerden la forma en que se lee f de x. Cuando veamos una letrita y entre paréntesis alguna otra letra, se lee como la letra que está afuera y luego d, lo que está entre paréntesis. Así, fx sería f de x. ¿Vale? Principalmente es lo que vamos a estar trabajando. Ok. Bueno, ahora, hay dos elementos que van a entrar en juego más aquí adelante. Y es lo que es en lo que nos vamos a detener un poquito, en establecer o en determinar los dominios y los rangos. ¿Vale? Ahorita más adelante vamos a ver el diagrama, pero tenemos un elemento que se conoce como dominio, que es el dominio de la función, y el rango de la función. ¿Ok? El dominio y el rango son la relación pura que va a existir entre estos elementos y siempre va a estar determinado. Nosotros la vamos a definir con base en los números reales. ¿Vale? La base van a ser siempre los números reales para cuando los estemos definiendo. ¿Ok? Y veamos. Vamos a ver un poco de una lectura rápida. Para el rango de la función f, por ejemplo, esta notación ya la conocemos. Para el rango de la función f, la función f de x va a estar constituida por todos los elementos de x que pertenecen a A. Todos los elementos de x que pertenecen a A, donde A será que el dominio, o sea que todos los elementos de x que pertenezcan al dominio van a constituir el rango de la función. Existe una relación entre estos dos elementos. Simplemente es pensar, para una función conocida, ¿qué elementos podría tomar la variable? ¿Qué resultados podrían tener? ¿Cómo lo describo? ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo lo comprendo? ¿Vale? El símbolo que representa un número arbitrario en el dominio de una función f se va a llamar variable independiente. Recordémoslo bien. El símbolo que representa un número arbitrario, es decir, la variable independiente, ¿sale? En una función. El símbolo que representa un número en el rango de f se llama variable dependiente. Va una vez más. En el dominio se llama variable independiente. ¿Cuál va a ser el dominio, por lo tanto? Esto lo deberíamos anotar. El dominio van a ser todos los valores que pueda tomar la variable independiente. ¿Vale? Y el rango, ¿sale? El rango van a ser todos los valores que resulten de las operaciones que se puedan realizar con la variable independiente. Es decir, los valores dependientes, los que dependen de. Entonces, yo por aquí voy a añadir dominio, van a ser todos los valores de la variable independiente. Todos los valores de la variable independiente. ¿Vale? Lo anotamos. Dominio son todos los valores de la variable independiente. Todos los valores que pueda tomar X, los que pueda tomar X, van a ser el dominio. Hablando de que X sea la variable independiente, claro. Y por el otro lado,
todos los números, todos los valores que surjan de las operaciones con la variable independiente, es decir, todos los valores que tengamos como resultado van a ser van a ser los valores de la variable dependiente y se van a conocer como el rango. Eso va a ser muy fácil identificar dominio y rango. Dale, ya lo complicado a lo mejor más adelante va a ser definir el dominio y el rango, pero identificarlo va a ser muy sencillo en una función. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver hasta aquí. Vamos a hacer un pequeño video y vamos a resumir esta parte. ¿Okay? Bueno. Voy a pasar aquí, a esta otra parte. Ahorita vamos a continuar anotando. Vamos a ver este pequeño video antes de que se nos pase el tiempo en el que entra este contenido. Vamos a observar este otro pequeño video y ahorita regresamos para hacer nuestras anotaciones, ¿vale? ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de funciones y ahora veremos las diferentes formas de representar una función. Y para esto vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo que vamos a hacer es el cuadrado de. ¿Sí? Esta es una función, el cuadrado de. Ya en el video anterior hablamos de qué es una función, ¿no? Entonces, una de las formas, la expresión analítica. Puede que de pronto ustedes no lo encuentren de esa forma, pero ya pues haciendo el ejemplo van a aclarar qué es la expresión analítica. Pues simplemente yo lo voy a decir con mis palabras, es como la fórmula, ¿sí? Ya vamos a trabajar con ejemplos de matemáticas, no como en el video anterior, ¿sí? Pero ya vamos a trabajar solamente con matemáticas. Vamos a tomar, ya sabemos que una función es la relación entre dos conjuntos. Vamos a relacionar el conjunto de los números reales otra vez con el conjunto de los números reales, obviamente porque estamos hablando de números, ¿sí? Entonces, el conjunto de partida se llama la X, ¿sí? Y el conjunto de llegada se llama la Y o también se le dice la... Yo no sabía qué era la programación hasta que... Bonito lugar se les ocurre para poner anuncios, ¿verdad? Ahí vamos. Sí, se puede decir Y o F de X. ¿Listos? La expresión analítica, ¿qué es? Es una expresión que relaciona los números de aquí con los números de aquí. En este caso, como es el cuadrado de, aquí vamos a decir que la X pues son los números que se van a colocar, ¿sí? Todos los números reales, la X siempre son todos los números, ¿sí? Y la Y vamos a expresarla con una fórmula. Entonces la Y o la F de X en este caso sería, como dice que a estos números le saquemos el cuadrado, quiere decir, o los elevemos al cuadrado, quiere decir que la Y va a ser la X elevándola al cuadrado. Ya vamos a ver obviamente con ejemplos para aclarar un poco más. Entonces la expresión analítica se escribiría de la siguiente forma. Se escribiría como F de X es igual a X al cuadrado. Como les decía, también se puede escribir como Y es igual a X al cuadrado. Pero para aclararlo un poquito mejor, vamos a ver la segunda forma de representar una función. La segunda forma es mediante una tabla de valores. Esto creo que ya de pronto ustedes lo han trabajado más. Lo que hacemos es una tabla, obviamente, como dice aquí, en la que vamos a colocar ciertos valores o ciertos números, ¿sí? Entonces tenemos una casilla para colocar los valores que le vamos a dar a la X y otra casilla para los valores que van a resultar de hacerle el cuadrado a esas X que escogimos, ¿sí? Que por eso se escribe así. Entonces, los números que colocamos aquí en la X puede ser el que uno quiera. No se confundan, muchos profesores generalmente acostumbramos a colocar -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Sí, que esos son los valores que yo voy a colocar aquí. Por ejemplo, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Sí, muchos profesores acostumbramos a colocar estos números, pero no es obligatorio que sean estos. Si ustedes quieren pueden colocar, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4 y 5 y no hay problema, ¿sí? Porque como lo vimos en el video anterior, las X, ¿sí? O el conjunto inicial es un conjunto independiente, ¿sí? O sea que, vuelvo a decirles, podemos colocar el número que sea. Los números de aquí sí ya es obligatorio colocar ciertos números porque estos números dependen de lo que nosotros pusimos acá. Por ejemplo, aquí dice que la Y
o que la f de x es el resultado de elevar la x al cuadrado, ¿sí? Que es lo que dice aquí. Vamos practicando para que ustedes vayan viendo cómo se escribe numéricamente esto. Entonces, esta es la función, ¿sí? En la expresión analítica. Ahora vamos a ver qué colocar acá con respecto a la función. Como en la x, por ejemplo, voy a hacer primero el del 2, ¿sí? Si yo dije que la x vale 2, voy a colocar aquí, voy a escribir toda esta expresión otra vez. Si la escribo igualita, obviamente ustedes ya con la práctica no lo van a hacer, ¿no? Pero yo dije que la x para esta casilla. Yo dije que la x valía 2, o sea, no vamos a colocar ya la x, sino vamos a colocar el número 2. Aquí tampoco colocamos la x, sino colocamos el número 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo dije que la x valía 2. Aquí esto se lee f de 2 es igual a 2 al cuadrado. Entonces, pues para encontrar el valor, pues hacemos la operación f de 2 es igual a 2 al cuadrado, que es 2 por 2, 4. O sea que f de 2 es 4. O sea que el valor que debo colocar aquí es 4. Si hacemos lo mismo con todos los números, entonces seguimos practicando aquí. F de x igual a x al cuadrado, que es la función. Vamos a hacer el del 3. Entonces, como dije que la x valía 3, estoy diciendo que en lugar de la x coloco el número 3 y que en lugar de la x, obviamente, coloco el número 3, ¿sí? No importa si hay 10 veces la x, todas las veces la vamos a cambiar por este número. Entonces aquí nos queda que f de 3, la función del número 3, es 3 al cuadrado, que es 9. O sea que aquí colocamos el 9, ¿sí? Ya estamos, espero que estemos viendo cómo se hace para representarla, ¿no? El cuadrado de, entonces simplemente lo que hacemos es el cuadrado de 2, el cuadrado de 3. Ahora aquí, ya obviamente no lo voy a hacer así, ¿sí? Aquí sería 1 al cuadrado, que eso es 1 por 1, 1. 0 al cuadrado, 0 por 0, 0. Y voy a hacer este, ¿sí? El del menos 2. Entonces, como hicimos con los dos anteriores, voy a hacer el del menos 2, o sea que en lugar de la x coloco el número menos 2. Y ojo aquí, en lugar de la x coloco el número menos 2. Pero como es un número negativo, generalmente se coloca entre paréntesis. ¿Listos? Y va a quedar ese menos 2 al cuadrado. Aquí sería f de menos 2 igual a menos 2 al cuadrado. Recuerden que menos 2 al cuadrado sería multiplicar menos 2 por menos 2. Menos por menos da más y 2 por 2, 4. O sea que f de menos 2 es 4. Vuelvo a decirles, el cuadrado de menos 2 quiere decir menos 2 por menos 2. El cuadrado de menos 1 querría decir menos 1 por menos 1, o sea, 1. Y ya realizamos la tabla de valores. La tercera forma de representar una función es utilizando las parejas ordenadas. Entonces, ¿cómo se hacen las parejas ordenadas? En las parejas ordenadas se escribe la función es y generalmente se hacen unas llaves y empezamos a escribir, como lo dice aquí, obviamente, parejas ordenadas. Pero las parejas son estas que me resultaron aquí. Obligatoriamente tienen que ser esas. Si ustedes escribieron, por ejemplo, el 5, el cuadrado del 5 era el 25. Entonces, las parejas que ustedes hayan hecho aquí son las que van a colocar aquí como parejas ordenadas. Primera pareja ordenada, siempre primero se escribe la x y después el f de x. O la x y la y en el caso de que hayan colocado aquí la y. Primera pareja, al menos 2 le correspondió el 4 y se escribe de la siguiente forma, menos 2, 4. Esa es la primera pareja. Si miramos aquí la siguiente pareja, ¿cuál es? Al menos 1 le correspondió el 1. Seguimos, al 0 le correspondió el 0 y así sucesivamente, ¿no? Entonces al 1 le correspondió el 1, al 2 el 4 y no me alcanzó más. Siempre uno termina con puntos suspensivos. ¿Por qué? Pues porque van a haber muchísimas más parejas ordenadas, ¿sí? Ordenadas no quiere decir que primero va el menos 2 y el menos 1. Yo, por ejemplo, aquí después del 2 puedo poner el menos 5 y después puedo poner el 10, no importa. Lo importante es que, ¿por qué se llaman ordenadas? Porque se colocan exactamente en el orden que les corresponde, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo colocar el 3 con el 5, ¿sí? Porque al 3 le correspondió el 9. A eso es a lo que se refiere con parejas ordenadas. Y la última forma de expresar una función es el método gráfico, ¿sí? ¿Cómo se hace el método gráfico? Creo que es uno de los más usados y espero que de pronto ya ustedes hayan practicado. Sin embargo, lo vamos a ver aquí. Para el método gráfico se necesita conocer obligatoriamente o la tabla de valores o
las parejas ordenadas. Generalmente uno lo explica con tabla de valores, eso es lo más usado, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, esta tabla de valores la graficamos. ¿Cómo se realiza? Voy a colocar primero que todo la tabla de valores aquí arriba para poder hacer la gráfica, ¿sí? Entonces la gráfica se hace en un plano cartesiano. Y lo que hacemos aquí en el plano cartesiano es ubicar estos puntos. Estas parejas que encontramos corresponden a puntos, ¿sí? Aquí lo voy a explicar obviamente un poco rápido porque pues se supone que ustedes ya deben saber ubicar puntos, ¿no? Por ejemplo, el punto menos 2,4, menos 2 en el X y 4 en el f de X, que f de X es Y, ¿no? Entonces, el menos 2 en el eje X está aquí y el 4 en el eje Y está aquí. O sea, que el punto es donde se une el menos 2 con el 4. Ahí colocamos un punto y ese punto es el punto menos 2,4 que eran las parejas ordenadas que habíamos hecho, ¿no? Ahora, menos 1 en el X y 1 en el Y. Menos 1 en el X y 1 en el Y. Seguimos con 0 y 0, 0 en el eje X y 0 en el eje Y es acá. 1 y 1, 1 y 1. 2 y 4, 2 en el eje X y 4 en el eje Y. Y por último 3 y 9. 3, hasta aquí solo me alcanzó hasta el 7, pero sin embargo voy a hacer el 9, ¿no? Se supone que el 8 iría aquí y el 9 iría acá. Bueno, obviamente esto no, se supone que yo debía haber hecho el plano un poquito más abajo, pero pues ustedes comprenderán que no alcanzaríamos a sacar todo el plano en el tablero. Bueno, ahora ya ubicamos esos puntos que encontramos. Como les digo, si ustedes por ejemplo hubieran reemplazado con el número 5, obviamente no hubieran sido estos puntos sino otros. Y al final lo que hacemos es unir esos puntos, que más o menos lo que nos da es un gráfico como estos. Obviamente en los siguientes videos me voy a dedicar un video para cada tipo de función, ¿sí? Función lineal, función cuadrática, bueno, todas las funciones que hay. Entonces, esta es la gráfica de la función que teníamos, ¿no? F de x igual a x al cuadrado. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Aquí está escrita la función en la forma analítica y igual a 2x, que vuelvo a decirles es lo mismo que f de x igual a 2x. Y lo que ustedes van a hacer es escribirla de las otras tres formas, ¿no? La tabla de valores, las parejas ordenadas y la forma gráfica. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Primero que todo, la tabla de valores. Vuelvo a decirles, estos números yo los coloqué así, pero vuelvo a decirles, ustedes pueden colocar el 0, 1, 2, 3, 4, 5 o el 10, 20, 30. Bueno, la verdad, generalmente uno acostumbra a hacer estos números porque es más posible que la gráfica se pueda hacer con estos números, sí, pero no es obligatorio. Aquí lo que hacemos, en este caso coloqué la y, pues porque aquí decía y, pero si ustedes colocan f de x está bien. El doble de x, entonces era multiplicar 2 por el número que yo coloqué como x. Entonces, menos 3 por 2, menos 6, menos 2 por 2, menos 4, 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 0 por 2, 0 y así sucesivamente. Entonces, no importa qué número hayan colocado acá, lo importante es que los números de aquí haya sido multiplicar el que ustedes colocaron por 2. Las parejas ordenadas, primero menos 3 con menos 6, menos 2 con menos 4, obviamente termino en puntos suspensivos porque no me caben. Y por último la gráfica, que en este caso me dio una línea recta. El menos 3 con el menos 6 no lo pude ubicar porque en el menos 3 y menos 6 va por allá abajo. Menos 2 y menos 4, menos 2 en el eje X, menos 4 en el eje Y. Menos 1 con menos 2, 0 con 0. No todas les van a pasar por 0 y 0, ¿no? El 1 con el 2, el 1 con el 2 y el 2 con el 4. Me dio una línea recta. Bueno amigos, Ok, muy bien. Regresando, acabamos de ver la otra parte muy importante. Siempre la afirmación o reafirmación. Siempre existe una relación, por lo tanto siempre corresponderá a algo, habrá un resultado. Vamos a añadir a esto que acabamos de ver esta otra partecita, porque ya estamos entrando en un poco de notación, ¿sale? Siempre con los ejercicios es donde queda un poquito más claro. Vamos a agregar un poco más de información y vamos a ver nuestra conceptualización de el funcionamiento o la forma de trabajar de una función. Por favor, vamos a resumir esta partecita que está aquí y ahorita la vamos a analizar. Sobre todo el segundo párrafo es el que ahorita vamos a analizar. ¿Ok? Resumimos esta parte y vamos ahora sí ya a entrar al análisis del comportamiento de una función y cómo es que lo vamos a conceptualizar. ¿Ok? Vamos resumiendo y ahorita avanzamos.
Bueno, quiero que veamos la parte del comportamiento de una función. Por ahí, en lo que que estábamos resumiendo. ¿Sí, sí terminamos o alguien faltó? Ok, bueno. Vamos a pensar en que tenemos una pequeña, no sé, una fábrica, ¿sale? Y esa fábrica es precisamente nuestra función. O sea, ese es el comportamiento de... Vamos a ponerlo por aquí, sí. La función va a ser esta fabriquita que tenemos nosotros aquí, esta maquiladora, que está programada para hacer algo. Por ejemplo, hay muchos elementos que tenemos nosotros programados. Por ejemplo, un refrigerador tiene una función específica que es la de enfriar, está programada y eso es lo que hace. Nosotros agarramos, encendemos, no sé, el mini split, ponemos tal temperatura y entonces él está programado y trabaja para tener la temperatura, conseguir esa temperatura, enfría hasta esa temperatura y la mantiene, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que que están programadas. Nosotros le decimos, haz esto y entonces esa máquina agarra y hace lo que nosotros le hemos dicho. Entonces, una función siempre, siempre va a estar esperando que nosotros la definamos. Eso, eso es cómo funcionaría, ¿no? Cómo trabajaría la función. Nosotros la vamos a definir, nosotros vamos a decirle qué es lo que queremos que haga, ¿vale? Qué es lo que queremos que nos dé, ¿vale? Es como metemos unas palomitas al microondas, y pues qué es lo que nos va a devolver el microondas, pues palomito, bueno, maíz un empaque, ¿no? Un paquetito. ¿Nos va a devolver qué cosa? Pues nos estará devolviendo las palomitas que hemos ingresado, pero ya con el resultado que nosotros queríamos. Entonces, todo debe estar programado, se debe especificar, se debe definir la función. Por ejemplo, yo voy a agarrar y voy a poner, le voy a decir a esta maquinita que tengo aquí, le voy a decir, ¿sabes qué? Tu razón de ser ahorita es 2x. X, recuerden que es la variable, ¿vale? La variable independiente por excelencia. A veces podría no serlo, pero nosotros siempre lo vamos a definir como la variable independiente. Entonces, X simplemente va a ser, por así decirlo, arbitraria. Puede tomar cualquier valor. Entonces, nosotros ya le dijimos a la función, ¿sabes qué? Aquí lo que le estoy diciendo es, yo te voy a meter un número o yo te voy a meter algo. Ese algo es la X. Acuérdense que X es un incógnito, o sea, X no sabemos qué es. X es algo. Yo te voy a meter algo a ti, maquinita, ¿sale? Y tú lo vas a multiplicar por 2. Eso es lo que le estoy diciendo a la máquina que haga al decirle 2x. Es muy similar a que, por ejemplo, yo le dijese a la máquina x menos 2 o x más 1. Por ejemplo, vamos a hacerlo así más sencillo. Vamos a borrar esta partecita. Y vamos, por ejemplo, a escribir x más 2, así. Si yo le estoy diciendo, te voy a introducir aquí un número, que esa es la variable, cualquier número o cualquier cosa, y tú le vas a sumar 2 y me vas a dar el resultado. ¿Sale? Por aquí va a entrar, sería la entrada, y por aquí sería el resultado. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, Camila, yo agarro e introduzco el número 3. ¿Qué es lo que me va a dar como resultado esta máquina? En fórmula 3 más 2, o sea, Pues, 5. nos daría 5, ese sería el resultado, ¿no? Al introducir el 3, nos va a dar el 5. ¿Por qué? Porque la máquina comprende que lo que tiene que hacer es que a lo que yo le introduzca, que en este caso fue el 3, le tiene que sumar 2 y me va a dar el resultado. 3 más 2 es igual a 5. ¿Okay? Ahí se compra. Ahora, ¿qué cosas pueden entrar aquí a la maquinita? Pues ahorita nosotros hablando de matemáticas van a entrar números, es lo que vamos a estar trabajando, números reales, por ejemplo. ¿Qué valores pueden entrar aquí? Aquí van a entrar cualquier valor, cualquier número real. ¿Vale? Por eso vimos la definición de los reales ya, cualquier valor real. Y por cada valor que yo ingrese, ya sabemos que en la definición de función, el resultado será solamente uno, no va a haber dos resultados. Por ejemplo, Uciel, yo introduzco ahorita el 2. ¿Qué me va a dar como resultado la maquinita? 2. A ver otra vez, Uciel. Digo que tengo como resultado 2.
yo introduzco el número 2 a la máquina y la máquina tiene instrucciones de que lo que sea que yo le meta, le va a sumar aparte 2. Entonces yo meto el 2, ¿qué me va a dar? Me daría 4, ¿no? 4, correcto. Tengo por aquí el 4. Joule, introduzco por aquí el -10. ¿Qué me dará la máquina? Si usted introduce ahí el -10 en... Uy, espérame, es que es la pantalla. Ahí está. Si usted introduce el -10, aquí es más. Bueno, se supone que la máquina se refiere a la computadora ahora. A esta máquina. Esta, la función es Ok. la maquinita. Mm, un -8, ¿no? -8, correcto. Ahora, gracias, Jules. Vamos a analizar si se cumple. Recuerden, aquí nosotros podemos ver el conjunto inicial, que normalmente llamamos como A. Este es el conjunto A. Y luego tenemos por acá el conjunto B. La definición me dice que a cada elemento del conjunto A le pertenece un solo elemento del conjunto B. Hay una relación, dependencia. ¿De qué depende? ¿Quién depende? En este caso, el conjunto B es el que depende. ¿De qué depende? De lo que sea que yo introduzca. ¿Y dónde están las cosas que yo puedo introducir? En el conjunto A. Este no depende de nada más que de lo que yo quiera poner. Este es independiente. Todos los valores de aquí. Vamos a ver si se cumple. Se cortó. Vamos a ver si se cumple. Cuando yo introduzco el 2, la máquina le agrega, cuando yo introduzco algo, la máquina, pues obviamente me va a devolver eso más 2 agregado, porque es lo que es la instrucción. Entonces, 2 más 2 será igual a 4. Aquí está la relación. ¿Hay algún otro valor? No me puede dar ningún otro valor. Si yo introduzco en la máquina 2, me va a dar únicamente 4, porque esa es la instrucción que tiene. Lo que yo te introduzca, tú simplemente le sumas 2. Ahora, introduzco el 3 y ¿qué es lo que me va a dar? Pues un 5, porque a lo que yo le introduzca me va a dar el 2. Esa es la función, así es como trabaja la función. Pues tengo el 3 y se cumple también. Si yo introduzco 3, no me puede dar otro resultado más que esto, a menos que la maquinita o que la función cambie, pero ese no es el caso. Si yo introduzco el -10, únicamente me podrá dar el -8, porque le va a sumar 2. ¿Sale? Entonces vemos que hay una correspondencia, existe una relación, existe una dependencia. A cada elemento del conjunto A le pertenece un único elemento del conjunto B y hemos visto cómo es que trabaja la función. La función simplemente obedece a lo que yo defino. Si yo digo que ahorita la función va a ser 3 más el valor absoluto de X, la fórmula lo va a hacer también. ¿Sale? No, no, eso es lo que tendría que ser porque está programada para hacer eso. Así es como va a responder. Pregunto, ¿alguien tiene alguna duda o comentario? No, profe. Bien. Les dejo copiar este diagrama y hacer sus anotaciones. Recuerden hacer anotaciones, es muy importante de lo que vayamos discutiendo. Les dejo 3 minutitos más y vamos a pasar a repasar algunas cositas, ¿sale?
Perfecto, vamos a hacer algunos ejercicios, voy a escribir algunas cositas y vamos a ver cómo las podemos, cómo las podemos resolver, ¿sale? Bien, no es necesario copiar hasta aquí. Esta es la primera parte, vamos a pensar que es un repaso de forma oral, nada más. Bien, Axel Aguirre, ¿está por ahí? Sí, profe, aquí ando. Bien, Axel, ¿cómo se lee la primera expresión? Mm, no me acuerdo. Ok, por ejemplo, yo voy a poner por acá am, así. Esto se lee función f de x. Siempre digo función de, perdón, función, digo la letra y luego de y digo la letra. ¿Vale? Función f de x. ¿Cómo se Ok, leería sería función f de h. función f de h? Correcto, perfecto. Bien, Camila. Muchas gracias, Axel. Camila, ¿cómo se leería el inciso B? Función h de g. Correcto. Inciso C, ¿cómo se leería Valeria Peña? Función C de X. Correctísimo. ¿Cómo se leería la D? Uciel. Función G de M. Correcto. ¿Cómo se leería la E? Jared Martínez. Función M de N. Perfecto. ¿Cómo se leería la F? Luz. Luz Castro anda por ahí. Se nos extravió en el camino. María Andreí. ¿Cómo se leería la F? Función f de t. Perfecto. Bien. Entonces, por ejemplo, la G se leería función S de T. La H función T de S. Y así sucesivamente. Es muy sencillo reconocerlo. No vayan a olvidar cómo se expresa porque más adelante pues lo van a estar trabajando mucho, sobre todo en las materias que vengan o materias que estén llevando. Bueno, vamos con otra partecita. Voy a agregar aquí mismo para no abrir el otro pizarrón, la otra pestaña. Vamos por acá. Voy a escribir algo y ahorita eso sí lo vamos a copiar, ¿sale?
Bien, traté de ponerlo de forma bastante gráfica, luego vamos a ir quitando los dibujitos o los elementos. La instrucción es: considera los valores siguientes como el dominio de las funciones y expresa el resultado. ¿Cuáles son los valores? Los que están entre paréntesis. ¿Vale? Estos van a ser los que vamos a considerar como el dominio. ¿Qué es el dominio? Recuerden que ya dijimos que dominio van a ser todos los valores que puede tomar la variable independiente. En nuestro caso, casi siempre la variable independiente será x. Entonces, todos esos valores son los valores que puede tomar la variable independiente, x. ¿Ok? Conociendo eso, vamos a expresar el resultado para cada maquinita, para cada función. Entonces, yo tengo la función A, la función B, la función C y la función D. Conforme lo que la maquinita está programada a hacer, nosotros vamos a introducir los valores que ya se nos están dando y vamos a dar el resultado. ¿Cómo lo vamos a escribir? Lo vamos a escribir en forma ordenada, como si fuese una tablita, o lo podemos escribir también como paréntesis. Por ejemplo, si yo tuviese una maquinita, de ejemplo por acá, si yo tuviese la maquinita que me dice, x menos 2, ¿vale? Entonces me dice x menos 2, entonces eso es lo que va a suceder. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, una tabla con los valores que tengo: menos 3, menos 2, 0, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Algo así. Estos son los primeros valores, los valores del dominio, ¿sale? Que van a corresponder a la función, que se van a introducir en la función. Por lo tanto, aquí podría decirse f de x o como se llama la función. No le voy a poner el nombre porque no le di un nombre como tal. No tienen nombres ahorita. Ya más adelante, pues ya veremos a qué se refiere. ¿Cómo lo vamos a expresar de otra manera? Entonces yo meto a la maquinita el menos 3 y el menos 3. Al menos 3 me dice que la maquinita que le tengo que sumar menos 2. Entonces menos 3 menos 2 es igual a menos 5. Yo podría expresarlo así, o también nada más entre paréntesis, como menos 3,5. Y así yo entiendo que cuando introduzco el menos 3 a la maquinita me da un menos 5. ¿Vale? Hago lo mismo con el menos 2. Menos 2, menos 2, esto es igual a menos 4. Entonces menos 2, menos 4 se puede expresar también entre paréntesis así: menos 2, menos 4. Y así continúo. ¿Qué es lo que pasa cuando introduzco el 0? Pues el 0 menos 2 me va a dar menos 2. Y entonces la pareja sería 0, menos 2. Así lo puedo expresar y así sucesivamente. ¿Me expliqué? ¿Alguna duda, comentario? ¿Algo no se comprendió? Todo bien, profe. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a trabajar en ello. Sale lo que resta ahorita de lo que nos queda de la clase. Para cada máquina vamos a repetir el procedimiento con los valores del dominio, por favor. ¿Sale? Cada maquinita es diferente, cada maquinita va a dar una pareja ordenada diferente y una tabla diferente. Lo único que se va a conservar siempre van a ser los valores del dominio, del menos 3 hasta el 4 positivo. Trabajamos en ello y cualquier duda que tengan me comentan, ¿vale?
¿Alguien falta terminar de copiar los ejercicios? ¿La actividad? Eso es nadie, ¿verdad? Ok. Bien. Cerramos con esto el día de hoy. Vamos a revisarlo en la siguiente sesión, los resultados, y vamos a empezar a ver ya lo del cálculo o la determinación más bien del dominio y de dominio y rango de una función, que estoy seguro que son conceptos que recuerdan y que vamos a mejorar muchísimo más de lo que a lo mejor recordamos, ¿sale? Si tienen alguna duda me pueden comentar. Les encargo por favor que hagamos la tarea porque esta es la que probablemente se va a subir a la plataforma para esta semana, que ya cuenta para el parcial 2. Recuerden que es muy importante tener nuestras actividades y tareas en plataforma para que tengamos el máximo del porcentaje disponible. ¿Sale? Que tengan excelente inicio de semana, excelente lunes y nos estamos viendo el día jueves. Que estén muy bien. Hasta luego. Profe, entonces esto que nos puso esa actividad es tarea. Sí, así es. Y lo revisamos el día jueves, correcto. Ah, bueno. Gracias. Gracias. Hasta luego, maestro. A ustedes, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Hasta luego, buen día.